entrecortado. Sí, el internet. Tenemos dos opciones, dejamos la clase ahí o continuamos. Entonces, yo pienso que continuemos. ¿Cierto? Sí, ingeniero. Lo de hace ratito. Entonces, tenemos esta ecuación que establecieron Mohr-Coulomb, ¿cierto? Es el criterio de falla de Mohr-Coulomb, 1772-1900, ¿cierto? ¿Qué tiene ese criterio de falla? Dice que la C minúscula es la cohesión y es una fuerza, está dado en un esfuerzo en kilonewton metros cuadrados, unidades de esfuerzo. Y phi es el ángulo de fricción interna del suelo. Phi es el ángulo de cohesión interna de un suelo. Entonces tenemos, voy a poner un ejemplo, aquí tengo una superficie, ¿cierto? Para que sepan cuál es y ustedes ya saben cuál es la cohesión, ¿cierto? Es la fuerza interna. Pero ahora miremos el ángulo de fricción, ¿cuál es? Si yo tengo un suelo grueso, ¿cierto? Una arena, hagamos un ejemplo, y yo dejo caer la arena libremente, ella se va formando una pendiente, ¿cierto? Ella forma una pendiente natural. Si nosotros medimos ese ángulo, ese ángulo, ese ángulo es el ángulo de fricción, es el ángulo phi, ¿cierto? Si lo vamos a ver para suelos gruesos, ese es el ángulo de fricción para que ustedes tengan una idea qué es la fricción. Esa pendiente que se forma es la que me da ese ángulo de fricción, perdón, sí, es la que me da ese ángulo de fricción. Para suelos gruesos yo lo puedo observar a simple vista. Para suelos finos, ese ángulo de fricción, si yo tengo una partícula de suelo, y aquí la intersección, es el ángulo de falla, es donde se presenta el cortante, ese es ángulo interno. Ese es el ángulo de fricción para un suelo grueso, ¿cierto? ¿Está claro? Sí, El de fino no me quedó claro. Para suelos finos, mírenlo aquí. Yo tengo la partícula de suelo fino, lo aumento 10.000 veces en el microscopio y yo puedo mirar el ángulo, ¿cierto? Para suelo fino yo no lo puedo ver porque las partículas son muy pequeñas, pero internamente, dentro de la masa de suelo, se presenta el ángulo de fricción interno. O sea, este es el plano de falla, miren, este es el plano de falla, ¿cierto? Si yo trazo una horizontal, pues yo puedo medir ese ángulo para los suelos finos. Ese ángulo lo determino mediante el ensayo de círculo de Mohr, ¿cierto? Yo determino mediante el ensayo, mediante el ensayo de corte directo, yo que determino la cohesión, la fricción y el cortante máximo, ¿cierto? Yo aplico una fuerza horizontal, una fuerza vertical y determino la fricción, la cohesión y el tau. Miren el video para que les quede más claro en qué consiste el ensayo, ¿cierto? A nivel suelo fino lo explico. Yo tengo esta partícula de suelo, la aumento 10.000 veces y voy a ver un ángulo de falla, un plano de falla. El plano de falla es este, miren. Este es el plano de falla, donde la partícula ocurre el movimiento internamente, ¿cierto? El ángulo es el ángulo de fricción, ¿cierto? Sí. Para suelos gruesos lo puedo ver a simple vista cuando el suelo lo arrumo, lo dejo caer en caída libre, ¿cierto? Yo dejo caer las partículas de suelo grueso, la arena, como hace la volqueta, en caída libre y él va a formarse una pendiente. Ese ángulo es el ángulo de fricción. Ahora sí. Sí, señor. Listo. Entonces sabemos que suelos, en suelos saturados, o el esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo más la presión de poro, ¿cierto? Vamos a aplicar esos conceptos de Mohr-Coulomb a suelo, ¿cierto? El esfuerzo efectivo, ¿quién lo realizan? Ya eso ya lo vimos, lo realizan los sólidos del suelo, ¿cierto? El contacto en que existen entre sólido y sólido. Y para aplicar el criterio de falla de Mohr-Coulomb a mecánica de suelos tenemos que tau sub F es igual a C sub prima, esfuerzo total, mire, lo reemplazo por esfuerzo efectivo, perdón. Aquí me hizo falta una, espere, me comí una, un pasito.
Vamos a anotarlo aquí. Es igual a C más el esfuerzo efectivo tangente de phi sub prima, ¿cierto? Ahora sí, es la misma, pero hacía falta un datico nada más. Donde tenemos que C sub prima es la cohesión efectiva. Phi sub prima es el ángulo de fricción efectiva y el esfuerzo efectivo lo reemplazo aquí, es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Hasta el momento ahí no hay nada nuevo, ¿no? Esas son las definiciones, la aplicación. Ese es el concepto que yo debo aplicar cuando yo les digo, bueno, les doy ciertos valores. Los pongo allá los esfuerzos normales, ustedes hallan los efectivos y me tienen que a calcular o determinar el valor del cortante, ¿cierto? Es aplicar esa ecuación. A ustedes se les da una cohesión o yo les doy el valor del esfuerzo efectivo, les doy el ángulo de fricción, les doy el cortante, hállenme la cohesión. Ahí despejan el valor que sea, ¿cierto? Es dependiendo de lo que se halla en el laboratorio. Entonces, ojo con esa ecuación, porque se les puede poner a determinar cualquier variable de esas, ¿no? O el ángulo, o la cohesión, o el cortante. ¿Estamos? Ahora vamos a ver lo que es la demostración del círculo de Moore. Lo vamos a ver, son como 9 pasos, ¿cierto? Demostración círculo de Moore. Vamos a ver la aplicación general, ¿cierto? Entonces, yo tengo una partícula de suelo que según veo el diagrama, está a tensión en el eje vertical, ¿cierto? Con los esfuerzos normales verticales y está a compresión en los esfuerzos horizontales, ¿cierto? Está a tensión y a compresión. Y tiene unos esfuerzos cortantes en sentido horario, ¿cierto? Ya, positivos. Esa es la convención de signos que voy a utilizar para hacer el círculo de Moore, ¿cierto? Tenemos una partícula de suelo sujeta a esfuerzos planos en XY a compresión y a tensión, ¿cierto? Tenemos una partícula de suelo sujeta a esfuerzos planos en XY a compresión y a tensión, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. A compresión en el eje de la X y a tensión en el eje de las Y. Hasta ahí no hay preguntas, ¿verdad? Entonces, primero, ¿qué es lo que debemos primero cuando tengamos esa partícula? ¿De dónde sacamos estos datos X, Y y tau? Esos datos los sacamos del laboratorio de corte directo o de triaxial. Esos datos me los dan los laboratorios. ¿Sí está claro de dónde salen esos valores? De los laboratorios. Vuelvo y repito, ¿cierto? Yo tengo el ensayo de corte directo, aplico unas fuerzas normales horizontales, unas fuerzas normales horizontales verticales y determino un ángulo de fricción, una cohesión, un cortante, ¿cierto? Y estos esfuerzos los convierto estas fuerzas los convierto en esfuerzo, ¿no? Porque esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Entonces, esos son los valores con los que se hacen los diseños. ¿Está claro, muchachos? Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, el primer paso, primero, entonces coloquen aquí primero, calculamos los esfuerzos promedios ABG, ¿cierto? ¿Por qué ABG? Porque ABG es average, en inglés promedio, ¿cierto? Entonces calculamos los esfuerzos promedios ABG, así lo tienen los libros, ¿cierto? Average. Entonces el esfuerzo promedio es igual al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y sobre 2. Esfuerzo en X más el esfuerzo en Y sobre 2. Ese es el esfuerzo promedio, ¿cierto? Ojo, ¿por qué coloqué esto en rojo aquí? Porque yo veo que el esfuerzo en X es negativo, ¿cierto? Entonces sería menos esfuerzo en X más esfuerzo en Y sobre 2 y así quedaría. O sea, yo debo conservar el signo que estoy trabajando. Y ahí es donde ustedes la embarran, ¿cierto? Porque omiten el signo. O sea, yo debo traer el signo a la fórmula. Por eso lo coloqué en rojo. ¿Está claro? Entonces, lo primero que hacemos es calcular los esfuerzos promedios. Esfuerzo en X más esfuerzo en Y sobre 2 es igual al esfuerzo promedio. Lo coloco en rojo porque aquí está
negativo porque dije que estaba con presión, ¿cierto? En el ejercicio yo le voy a decir un estado de fuerzas vale, le doy los valores o le digo que está con presión o digo que está a tensión, ¿cierto? Ustedes deben manejar muy bien la convención de signos, tenerla muy clara. El segundo paso a determinar es determinar el radio del círculo. Vamos a determinar el radio del círculo y ese radio es el cortante máximo, ¿cierto? Y el radio, ¿cómo es? Igual a la raíz cuadrada, esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y sobre 2 al cuadrado más el tau XY al cuadrado, ¿cierto? Ojo aquí con el signo. Y yo coloco el negativo de acá, que es este negativo, ¿cierto? Pero ese no va para la ecuación general. La ecuación general va sin el negativo. Y ese es el cortante máximo tan valioso, ¿cierto? Ahí es donde ocurre la falla. Para ese valor ocurre la falla en el suelo. ¿Hay preguntas, muchachos? Nelson, ¿vamos bien? Sí, profe. Néstor, Lilibet, Sí, profe. Ingeniero. Bet, está callada Lisbeth hoy. Aquí estoy, profe. Sí, yo voy entendiendo. Ah, bueno. Estoy tratando de hacer lo más pausado posible para que me entiendan. Igualmente vuelvo y les digo, los ejercicios son de aplicación netamente de todos estos conceptos, ¿no? Yo les dicto la cháchara a 2 hojas y ustedes tienen que sacar los valores y resolver el problema, ¿cierto? Que es lo que ustedes van a encontrar en la naturaleza. Ustedes no van a encontrar en la naturaleza el libro con los datos, ¿no? Jamás. Ustedes van a encontrar un problema y tienen que plantearlo y darle solución. Entonces ya tenemos primero esfuerzos promedios y segundo el radio, que es el mismo constante máximo, ¿cierto? Vamos a dibujar el círculo de Mohr. El círculo de Mohr es un método gráfico, ¿cierto? Que yo hallando estos valores lo grafico y él me bota los esfuerzos normales, máximos y mínimos, ¿cierto? Y esos valores gráficamente es muy exacto. Si yo trabajo una buena escala, los datos son muy exactos, ¿cierto? Son tan exactos como la misma aplicación de las ecuaciones. Entonces es un método gráfico, igual que granulometría, igual que límites, igual que compactación. En mecánica de suelos trabajamos mucho los métodos gráficos para darle solución a los problemas, ¿cierto? Continuemos. Tercero, Mohr establece que se debe ubicar primero el esfuerzo promedio, ¿cierto? Primero se ubica el esfuerzo promedio y allí localizamos el centro del círculo. Vamos a hacerlo aquí nuevamente. Voy a hacerlo a mano porque ayer lo hice con esas gráficas y es más complicado. Entonces tenemos primero que todo un plano cartesiano. Vamos a decir que aquí tenemos los tau XY y vamos a decir que aquí van los negativos y que aquí van los positivos. Lo estoy escribiendo como está en los libros, pero ustedes pueden colocarlo como ustedes quieran. Igualmente al final los valores tienen que ser los mismos. Esta tabla ya está sucia y ¿cierto? Y aquí tengo los esfuerzos en X positivo y aquí tengo esfuerzos en X negativo. Observen que aquí estoy colocando tau y aquí estoy colocando esfuerzo en X, ¿cierto? Aquí no estoy colocando esfuerzo en Y. Ojo con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice primero Mohr? Que se deben ubicar los esfuerzos normales, los esfuerzos promedios. El esfuerzo promedio, pues ahí es positivo o es negativo. ¿Quién me responde? Miren el valor que tienen ahí. No tiene valor, asumimos que es positivo. ¿Está claro? Entonces decimos que está aquí. ¿Cierto? Este es el esfuerzo ABG. ¿Sí está claro? Lo ubicamos. Tiene 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces ubico ese valor de ese esfuerzo. ¿Y qué me dice Mohr? Que ahí vamos a ubicar el centro del círculo. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Cierto? No tiene dimensiones, yo digo que es positivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar el esfuerzo en X. ¿El esfuerzo en X cuánto es?
positivo o es negativo? Miren la gráfica. Miren los valores que le di, los estados de esfuerzo. ¿Es positivo o es negativo? Es Vaya, negativo. es negativo. Negativo, profe. Negativo, perfecto. Entonces, está aquí. ¿Por qué es negativo? Porque yo les dije que la partícula estaba con presión. ¿Sí la ven? Entonces es negativo. No tiene valores, pero es negativo. Entonces lo ubico aquí negativo. Ese es el esfuerzo en X. Ahora vamos a ubicar el tau XY. ¿El tau XY es positivo o es negativo? Es positivo. Positivo. Positivo, o sea que va aquí, ¿no? Entonces me quedó muy grande el círculo. Esperen que no me va a caber. Pues mi borro porque no me va. No me entra, como dicen algunos. Entonces teníamos aquí esfuerzo ABG, ¿cierto? Y aquí teníamos un esfuerzo en X, ¿cierto? Es negativo según lo que les di. Y aquí decíamos que iba aquí, el centro del círculo, ¿cierto? Y vamos a ubicar el tau XY. El tau XY digamos que era por aquí. Este es tau XY. Luego que vamos a hacer, vamos a buscar la intersección entre estos dos puntos, ¿cierto? ¿Cómo se llamaría este punto que está aquí? Esfuerzo en X, tau XY, ¿cierto? Entonces sigamos acá ubicamos, llegamos con esto. Cuarto paso, coloquen. Ubicamos el esfuerzo en X y trazamos una paralela al eje vertical. ¿Cierto? Esto es lo que hacemos. ¿Cierto? Ubicamos el esfuerzo en X y trazamos esa paralela, ¿cierto? Quinto, ubicamos tau XY y se proyecta el punto de esfuerzo en X, tau XY. Quinto, ubicamos este valor e interpolamos este punto, ¿cierto? Ese punto, ¿cómo se llama? Esfuerzo en X, tau XY. ¿Quién se perdió? ¿Van todos bien? Listo, continúa. Profe, ¿me puede explicar la última parte? O sea, vamos paso a paso, ¿cierto? Primero ubicamos el esfuerzo promedio acá y ahí ubicamos el centro del círculo, ¿cierto? Segundo, ubicamos el esfuerzo en X. Voy a colocarlo en otro color para que lo puedan observar. En verde. Ubicamos el esfuerzo en X, que es este. Primero, el centro del círculo, que es el esfuerzo promedio. Segundo, el esfuerzo en X, que es este. Tercero, ubicamos el tau XY e interpolamos este punto, ¿cierto? Ahí vamos. Profesor, el esfuerzo en X va desde el origen o desde el centro. Todos vamos desde el origen, Todos vamos desde el origen. El esfuerzo en X va desde el origen, el esfuerzo promedio va desde el origen y el tau XY va desde el origen. Estamos trabajando desde el origen, desde el plano cartesiano, ¿cierto? Ahora sí, Yesenia. Sí, señor. Ah, Profe, el primero para ubicarlo del centro del círculo es positivo por lo que no nos da un valor. Sí, como tenemos es la fórmula general y no tenemos valor, pues decimos que es positivo, ¿cierto? Decimos que es positivo. Mientras que para el esfuerzo en X sí sabemos que está con presión, Era pues negativo, negativo, sí. por eso lo ubicamos en ese sitio, pues por eso. Ah, ya, ahora sí ya me ubiqué. Listo, vamos para el quinto, ¿eh? Sexto. Quinto era ubicar el punto esfuerzo en X, era este, ¿cierto? Era ubicar ese punto. Ahora digamos sexto. Desde el centro del círculo C, proyecto una línea al punto de intersección entre X, tau XY, ¿no? Lo cual nos da el radio del círculo. O sea, hacemos esto. Esto, miren. Desde ahí intersectamos, ¿ya? Y este es el radio. ¿Y el radio a qué vale? Al tau máximo, ¿cierto? ¿Quedó claro?
ya tenemos el radio del círculo. Como tenemos ya el radio, tenemos el centro, pues podemos trazar la circunferencia, ¿cierto? Y va a quedar algo así. ¿Listos? ¿Entendieron? Entonces, repito, es esto, ¿no? Desde el centro del círculo C, proyecto una línea al punto de esfuerzo en X, tau XY, lo cual nos da el radio del círculo. Teniendo el radio del círculo, podemos graficar nuestra circunferencia, ¿cierto? Nuestra circunferencia. Y nos va a quedar algo así. Ahora, séptimo, trazamos una perpendicular a C, ¿cierto? Trazamos una perpendicular a C en ambos ejes, X y positivo, positivo y negativo, formando un ángulo, según Mohr, equivale a 2 phi, que es el ángulo de fricción interna del suelo. Copien eso, ya les dicto, ¿cierto? Digo, ya miramos, dice, trazamos una perpendicular al punto C en ambos ejes, positivo y negativo, para lo cual se forma un ángulo que según Mohr equivale a 2 veces el ángulo de fricción, ¿cierto? Es el ángulo de fricción interno, ahí se forma un triángulo. Ahora sí miremos. Es que dice ese man. Ese man dice que en ambos sentidos se traza esto, ¿no? Y aquí que se formó. Vamos a volver. Vamos a hacer otro color. ¿Qué color será? Amarillo, no se ve. Vamos a hacerlo en morado. Entonces, ¿qué se formó aquí? Se formó un cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí se formó un cuadrado o no? No. Un triángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. Ahí vemos un triángulo rectángulo y ahí vemos un ángulo, ¿cierto? ¿Y qué dice Mohr? Que este triángulo, este ángulo es 2 veces el ángulo de fricción. Es 2 veces. Yo necesito esto una vez, pero ahorita lo vamos a mirar. ¿Sí quedó claro cómo se saca el ángulo de fricción? Entonces, ¿yo qué tengo? Yo de laboratorio, ¿qué tengo? Tengo este valor, ¿cierto? Tengo el otro valor del esfuerzo en Y, el esfuerzo normal horizontal y el esfuerzo normal vertical. Y tengo el cortante, ¿cierto? Con esos valores, pues yo grafico el círculo. Hallo el esfuerzo promedio, luego hallo el radio del círculo. Hallando eso, grafico el círculo y aquí se me formó el triángulo. ¿Quién no supo cómo se formó el triángulo? Aquí vemos que tenemos el radio, ¿cierto? Aquí está el radio, que es el cortante máximo. Se formó 2 veces el triángulo. Entonces, eso dice Mohr, dice, trazamos una perpendicular a C en ambos ejes, positivo y negativo, formando un triángulo rectángulo que contiene un ángulo. Según Mohr, este equivale a 2 veces el ángulo de fricción interno del suelo. Eso es lo que establece. Octavo, Profesor, calculamos, señor. ese ángulo puede ser tanto para suelo fino y grueso o solo. Mire, usted quítese de la cabeza que es suelo fino o grueso. Usted agarra su masa de suelo, la lleva al laboratorio y la analiza. Pues ya usted tendrá clasificado, pero aquí es para los suelos. ¿Sí me entiende? Para los suelos. Ah, listo. Lo que pasa es que usted no va a hacer, lo que yo hice aquí es un caso hipotético, para que ustedes observaran esto de acá. No es que ustedes van a determinar para un suelo grueso eso, no. Ese es un ejemplo que yo les dije cuál es el ángulo de fricción para los suelos gruesos. En la naturaleza lo podemos observar a simple vista, ¿cierto? Pero un suelo grueso artificial, ¿cierto? Una grava o una arena, ese es el ángulo de fricción.
pero yo no voy a conseguir en una montaña o en subsuelo, sí, pues sí los conseguiré, pero es difícil un estrato netamente grueso o fino, es una combinación entre gruesos y finos. Pero el procedimiento para determinar la resistencia al cortante de un suelo, el ángulo de fricción y la cohesión, el procedimiento es el que estoy explicando con el círculo de Mohr y aplica para todos los suelos, para todos los suelos. Usted no se le ocurra jamás ir a la obra y, bueno, el ángulo de fricción para esta grava es este. No, eso hay que llevarlo al laboratorio y hay que analizarlo y hacer este procedimiento. ¿Está claro? Ya sea Ah, corte listo. directo o ya sea el ensayo de triaxial, que es mucho más complejo, ¿cierto? Entonces, eso es para los suelos, no para finos y gruesos, sino para los suelos. Entonces, ya tenemos el ángulo de fricción, ¿cierto? Octavo, calculamos el ángulo de fricción, que es el ángulo donde ocurren los esfuerzos principales o primarios. Entonces, yo digo, tangente de 2φ, que es igual, tangente es igual a cateto opuesto, ¿cierto? Sobre cateto adyacente, ¿cierto? Tangente de 2φ. ¿Por qué 2φ? Porque Mohr ya estableció, se calculó, se determinó que es 2 veces el ángulo. Entonces yo hago eso, ¿cierto? Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿El cateto opuesto a cuánto equivale? ¿Quién me dice? De la gráfica, miren ahí. Esfuerzo en X más Más el esfuerzo a promedio, la ¿cierto? distancia del centro. ¿Cierto? Ese es el valor, mírenlo. Ese es el cateto opuesto. ¿Y cuánto vale el cateto opuesto? Pues la suma de estos dos, ¿cierto? El esfuerzo promedio más el esfuerzo en X. No se olvide que el esfuerzo en X es negativo, pues restaría, ¿no? Se le coloca su signo. Del mismo gráfico se le puede colocar el signo, porque lo que está acá es negativo y lo que está acá es positivo. Y el cateto adyacente, ¿a qué es igual? ¿Quién me lo dice? ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Al esfuerzo cortante. Correcto, Tau XY. ¿Quedó claro? Entonces, tangente de 2φ es igual al esfuerzo promedio más el esfuerzo en X sobre Tau XY, ¿cierto? Y el esfuerzo y ahí es donde están, perdón, ahí en ese ángulo es donde son los esfuerzos principales, ¿cierto? Es donde están los esfuerzos principales o primarios, miren, es donde están los esfuerzos principales o primarios, ¿cierto? Entonces es 2φ primario. Y φ primario, ¿a qué es igual? A tangente a la menos 1 del esfuerzo promedio más el esfuerzo en X sobre tau XY sobre 2, porque voy a hallar el valor del ángulo, que es lo que me interesa a mí, el valor del ángulo para los diseños. Lo divido entre 2. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Continuemos. El ángulo de fricción primario es donde ocurre el tau máximo, ¿cierto? Para ese ángulo de fricción primario es donde ocurre el cortante máximo. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Para ese ángulo de fricción primario, aquí es primario, ¿cierto? Primario es donde está el cortante máximo. Ahí es donde se presenta el cortante máximo, que es, en este caso es el valor del radio. Noveno, del círculo de Mohr, ¿qué obtenemos? Hagamos un resumen, un repaso. Tenemos el ángulo de fricción interno, ¿cierto? 2 veces y hay que hallarlo, ¿cierto? Obtenemos también el cortante máximo, que es el cortante máximo, que es el mismo valor del radio, ¿cierto? Tenemos el esfuerzo promedio, también tenemos los esfuerzos promedios. Y tenemos los esfuerzos máximos y mínimos. Vamos a ver cuáles son esos. Esfuerzo promedio máximo y esfuerzo promedio mínimo en X. Con estos valores, digo, bueno, ahorita lo hacemos. ¿Dónde están los esfuerzos normales? Acá, miren. Vamos a borrar aquí vamos a borrar un poquito esta.
Entonces, mire, en este punto, acá está el esfuerzo mínimo porque está a la izquierda, ¿cierto? Y acá está el esfuerzo máximo, ¿cierto? Profe, Señor, pregunta, digamos, cuando uno traza la circunferencia, tiene que intersectarse en todos los puntos, o esa diferencia donde está el esfuerzo mínimo, o sea, ese espacio, ¿a qué hace referencia? ¿O qué, mire, profe? ojo, si yo tengo el radio, ¿cierto? Estamos aquí en el radio, ¿sí lo ven? Aquí Sí, dibujé señor. la flecha, ¿sí lo ven? Cuando yo empiezo a dibujar el círculo, pues yo hago esto, mire, con el compás, Sí, sí, señor, pero digamos, esa diferencia acá donde está el esfuerzo mínimo, ¿a qué, o sea, qué es igual? ¿O qué? ese valor es el valor que me dé la gráfica. El valor del esfuerzo mínimo, ¿de dónde está? Mire, el valor del esfuerzo mínimo, de pronto la pregunta suya es con respecto al origen, ¿cierto? Sí, sí, Ese es el señor, o valor, sea, digamos, cuando se traza aquí la vertical, acá queda un ¿sí? espacio. Entonces, ¿eso es como error de gráfica o qué No lo sería? entiendo. No, miremos en No, este es de pronto como- un poquito más claro. o sea, donde está el esfuerzo en X y el esfuerzo mínimo, ese espacio. Ah, no, 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 lo que pasa es que ojo, ese espacio me lo da el radio, o sea, ustedes guíense por el método gráfico, o sea, Ah, ok. el X quedó en un punto porque es negativo, o sea, no importa dónde quede, o sea, de donde usted vaya, por eso le hacía esto, usted va trazando su circunferencia y es donde le dé, independientemente que aquí sea el esfuerzo en X y que exista este espacio. Usted es un método Ah, ok. gráfico, usted va dibujando su gráfica y donde usted trace la circunferencia y los valores son los que le da directamente la gráfica. O sea, no se preocupe por ese espacio. Ese espacio es el complemento para el esfuerzo mínimo. Ah, ok, ¿Sí ok, me entiende? listo, profe. Usted dibuje Ya su lo gráfica y entiendo. los valores tómelos directamente. Y vuelvo y le repito, el esfuerzo mínimo está desde el plano cartesiano, desde el origen, mire, y el esfuerzo máximo está desde el origen también, ¿cierto? Profe, todo con respecto al origen, ¿cierto? Todo con respecto al origen, sí señor, con respecto al origen es donde empezamos nosotros, entonces ahí nos van a quedar dos ejes, por eso es importante dibujar estos punteados, ¿no? No, no, y este sí lo hacemos con línea continua para diferenciar y no equivocarnos en los valores, ¿no? Y yo el valor del esfuerzo lo tomo con respecto al origen. Ah, perdón, sí, sí, aquí tengo un error. ¿Dónde? Aquí el valor es con respecto al centro, el esfuerzo máximo. Ya lo vamos a ver ahorita aquí, pero, Profe, y otra pregunta. señor. Eso, ¿por qué usted toma el triángulo de abajo? ¿Por qué lo tomo de abajo? Porque es donde se forma el cortante con respecto a la vertical. Con respecto a esta vertical, que me dice que trace una vertical, ¿cierto? Una perpendicular, es donde se forma el ángulo, es donde se está formando. Con Listo, listo, respecto al profe. radio, ¿sí? Listo, profe, qué pena ahí. Ahora miremos acá. El esfuerzo máximo, ¿a qué es igual? Al esfuerzo promedio más el radio, miremos. Esfuerzo máximo. Así, miren, así estaba bien. Tenía esa duda que me salió ahorita. Entonces, el esfuerzo máximo es en este punto, ¿cierto? Aquí está nada aquí. El esfuerzo máximo es este punto. Y mírenlo, va desde acá. Aquí es igual al esfuerzo ABG más, y aquí tenemos más el radio, ¿cierto? ¿Cierto? Ese es el esfuerzo máximo. ¿Sí está claro? Es con respecto al origen. Y el esfuerzo mínimo, ¿a qué es igual? Es igual miremoslo aquí, es igual al esfuerzo promedio menos el radio, es la diferencia, ¿cierto? Es igual al esfuerzo promedio menos el radio. La diferencia, mírenlo aquí, que tengo mucho garabato. Aquí que veo algo raro. El esfuerzo mínimo es desde el origen acá, es igual al esfuerzo en X, es igual al radio menos el esfuerzo en X. Bueno, es lo mismo, sí, es lo mismo.
Es el esfuerzo promedio menos el radio, da lo mismo. Mírenlo aquí. Gráficamente da lo mismo. Esos son los valores del esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. ¿Quedó claro? Entonces el esfuerzo mínimo es este, ¿cierto? El valor del esfuerzo mínimo es lo que tenga yo aquí. Y yo desde dónde estoy trabajando, pues desde el origen, ¿cierto? Desde el origen. Ahorita gráficamente vamos a ver los valores. Y el máximo es el que me dé aquí. O sea, yo me puedo ir a la gráfica directamente y decir el valor es tanto, ¿cierto? Porque para eso el círculo obligatoriamente hay que hacerlo. El esfuerzo mínimo es tanto. Profe, queda un minuto. Ah, sí. Profe, yo no entendí el mínimo. Mire, desde el origen, usted ubíquese en el origen. Mire, tengo muchas rayas ya ahí. Busco otro color diferente. Usted ubíquese desde el origen. Uy, madre, que tengo demasiadas rayas. Usted ubíquese desde el origen. Lo estoy agrandando. Entonces, el esfuerzo mínimo es este valor, mire. Ese es el esfuerzo mínimo, el valor del esfuerzo mínimo, desde el origen hasta la parte externa, hasta el borde de la circunferencia. O sea, usted haga la gráfica y fíjese por la gráfica que aquí tengo demasiadas rayas. ¿Y el esfuerzo máximo cuál es? Pues lo mismo, desde el origen hasta el borde de la circunferencia, pues en el sentido positivo, ¿no? En el sentido positivo. ¿Sí quedó claro? Ah, ya, ahora sí. Desde el origen.